Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad. Pues qué alegre estar en este tercer podcast de Casa de Libertad. ¿Cómo estás, Helmut? ¿Qué onda? ¿Cómo te vas, Sam? Bien, gracias. Mi nombre es Samuel Fernández y estoy con Helmut Marroquín. Miren, aquí estábamos pero divirtiendo minutos antes de empezar el podcast porque estamos emocionados, que es de los primeros podcasts, pero no sabemos si nos invitaron porque estamos grabando con todo el entusiasmo y empezamos con esa dinámica y no tenía mucha gente o qué, pero estamos bien contentos de estar acá y riéndonos porque Helmut no mira el reloj que está ahí atrás por... que usa lentes igual que yo, pero no quería salir con lentes en el podcast de video, ¿verdad? Así es. Y ustedes, pues los que no nos conocen, tenemos más cosas en común con Helmut de las que ustedes creen. Bien complicado, Helmut. Ambos somos hijos de pastor, así que es una dinámica que creo que no es muy común y estábamos contando para sí muchas anécdotas de lo que vivimos con Helmut como hijos de pastores, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado hablando en la iglesia en nuestra serie Dios de Milagros, y es el tema de la sanidad y la liberación, ¿verdad? Así que empecemos. Helmut, contanos un poco acerca de lo que me estabas hablando ahí tras bastidores. Bueno, en mi contexto, la iglesia donde yo crecí, el Dios de milagros que nosotros conocemos hoy no era tan real. Ajá. Existía Dios, existía Jesús, el Espíritu Santo, pero no había sanidad, no había oración por los enfermos porque pues vengo de un contexto muy, muy conservador. Okay. Entonces no fue hasta que tuvimos un enfrentamiento con una enfermedad y nos obligó como iglesia a orar y ver la respuesta de Dios para poder entender que Dios sí podía sanar actualmente. Madre, pero eso qué desafiante, porque al final, o sea, va en contra de lo que creías en ese momento, pero te ves en la necesidad de recurrir a ello, porque ¿qué más? Porque no queda de otra. Y el caso era este, había el encargado de jóvenes tenía 2 hijos y su hija pequeña resultó con leucemia y entonces la llevaron al hospital, le hicieron tratamientos y no había a dónde más recurrir. Y entonces la iglesia empezó a hacer una campaña bien grande de oración por sanidad para ella, porque necesitaba una respuesta de alguien. O sea, yo creo que nadie quiere perder a un ser querido, y menos si es un niño. Entonces la iglesia completa empezó a orar y yo me recuerdo, yo pasaba noches en mi tiempo, en mi cuarto, orando por ella y definitivamente Dios sí hizo la obra. No, tal vez no como esperaba la iglesia y la congregación, pero Dios sí obró milagrosamente y eso abrió la puerta para empezar a orar más por esas necesidades de sanidad. Qué increíble, ¿no? Y eso es bien desafiante. Yo me viene a la mente lo que vos decías, cuando uno tiene un ser querido pasando esa situación. Yo ya lo viví muchas veces y es difícil. Y vamos a la Biblia, ese evento de Marta y María que llegan con Jesús y le dicen: Jesús, el que tú amas está enfermo. Esas palabras, y lo hicieron porque estaban preocupadas por él y porque sabían que era la única persona que podían recurrir. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? En muchas ocasiones. Tenés que contar lo que te pasó hace 2 semanas. Por favor, Helmut, contanos. Pues no lo había contado abiertamente. No, yo sé, y ahorita te puse en problemas porque me había dicho Helmut que no lo iba a contar, pero ya en vivo ya no hay nada que hacer, así que pues, dispara. Es un testimonio. Como buen rebelde, yo pues tenía en mi mente la idea del COVID y este es un tema bien delicado. Totalmente. Y yo estuve regalando medicinas y cosas a muchas personas y familias, pero yo dije, cuando me toque a mí, porque en algún momento me iba a tocar, yo quería experimentar qué era. Y decía yo, no, hombre, si es una gripe, dicen todos. Una gripona. Es un tema complicado. Y me fui de viaje y estando de viaje me dio COVID. Y entonces los primeros días yo dije, ni voy a orar por esto porque esto ya se va a pasar y es una gripe, ahí está el acetaminofén y se tiene que ir, ¿verdad? Y hablé con un doctor y me dijo, mira, el día 8 y 9 te vas a poner malo, me dijo. Yo le dije, no creo, o sea, no tiene por qué. Pero yo dije, esto se va a pasar y ahí se quedó. Y en realidad empezó a empeorar y a empeorar y a empeorar. Y justo el día 8 empecé malo y con unas fiebres de aquellas que lo hacen alucinar a uno de noche. Y tanto que yo dije, no le voy a contestar el teléfono a nadie. Tenía a mi mamá regañándome, a mi esposa encima. Y entonces
estando malo. Espérate, y lo más complicado con la idea preconcebida que ya tenías de que el COVID si te daba, te iba a dar como una gripe. Así, O sea, así, luchando que con yo dije, eso. Sí, no pues. es nada. Y entonces estando en el día 8, la oxigenación me empezó a bajar un montón, me empecé a sentir que no podía respirar, tenía como 40 de fiebre y me sentía muy, muy mal, cosa que yo generalmente no digo. Y tanto que me llamó mi esposa y le digo, no, mira, estoy bien, no te preocupes, pero por dentro me sentía muy mal. Va, pero ahí sí te sentías así mal o crees que también tu mente empezó a jugar ya en contra de vos. Yo creo que todas las condiciones, estar en un cuarto solo, lejos de la familia, Sí, pues. estar ahí entre la mente y los pensamientos, las cosas, y creo fielmente que el enemigo está encima de uno diciéndole, machucándole, Sí, haciéndole pues. tocando la llaga como para retorcerlo a uno. Ahí está, Y mira, machito. Sí, y yo le dije, yo tengo una relación con Dios algo extraña y entonces dije, bueno, si esto es así, voy a orar entonces, ¿verdad? Pero ya con mi corazón le dije, mira Dios, no sé qué es, pero me siento mal. Sí, pues. Y necesito que tú me sanes. Y sé que si entro a tu presencia, no importa lo que pase, voy a sanar. Y empecé a tener esa oración. Y generalmente cuando estoy orando, yo no es que Dios me diga así o no, pero siento que Dios me está escuchando y me está respondiendo. Y en ese momento empecé a sentir un silencio total. Y yo decía, Sí, pero pues. Dios, respóndeme. Aquí estoy clamándote y pidiéndote perdón primero por rebelde y segundo porque quiero confiar en ti. Y empecé a orar y de repente un silencio y nada. Sí, y pues. me dieron como las 12 de la noche y yo seguía en esas hasta que me quedé dormido orando. Sí, pues. Pero nunca sentí la respuesta de Dios durante el tiempo que oré. Sí, el silencio. Así, un ¿verdad? silencio. El silencio que también es una respuesta. Muchas veces, ¿verdad? Sí, pero no es lo que querés escuchar. No, totalmente. Menos cuando te sentís Totalmente, mal, ¿verdad? totalmente. Y en ese momento, antes de que sigas con la historia, ¿le tuviste miedo a la muerte? Tal vez no a la muerte, porque yo siempre he dicho como cristiano que si me muero, alcancé la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús y es su voluntad. Entonces, Por supuesto, pero no es lo mismo como verla, ¿cómo es que verla bailar que bailar con ella, dicen, ¿verdad? sí, pero no era mi temor, Ok. sino mi preocupación más allá era que estaba mi familia lejos, mi esposa, mis hijos, Sí, pues. y que yo de verdad que estaba sentado sin nada que hacer diciendo, bueno, Totalmente. ¿por qué a mí aquí, ahorita? Si yo venía a trabajar, ¿verdad? Y pues estando ahí, me quedé dormido tratando de orar y me despertaba y esas... pasé varias noches que me costó dormir. Esa noche logré dormir bien. Ya como tipo, no sé, 6 de la mañana, 7 me desperté. Y entonces me levanté respirando normal, digámoslo así. No Wow. tuve fiebre toda la noche. Dormí bien, que era algo que me había costado mucho. Y entonces, finalmente yo sentí que Dios me dijo, va, ahí está tu respuesta, pero no como querés. O sea, sí, Qué pero grueso, no. qué grueso. ¿verdad? Sí, o sea, sí. no es lo que vas a esperar porque tenés que aprender. Y quizá la primera lección fue la confianza en Él. Totalmente. ¿verdad? Porque yo no quería orar porque yo decía, esto es una gripona que se me va a pasar. Sí, pues. ¿verdad? No creí que hubiera una razón para decirle, Dios, saname de esto. Sí, pues. Qué grueso, vos, qué grueso. O sea, porque al final llegó esa paz en la tormenta, ¿va? Que la pasaste, la viviste y al final esa respuesta, como vos decís, no como uno espera o quisiera, ¿verdad? Justo, sí, porque de todas maneras al final, que ya había salido negativo, cuando ya me había hecho la prueba y me querían ir de regreso, empecé a tener dolor de pecho y eran problemas para respirar. Y yo decía, pero ¿por qué si ya se pasó, ya Sí, pues, se sí, quitó? pues. Entonces esa respuesta de Dios de decir, sí, te sané, sí, obré, pero no como tú querés. Sí, pues. O sea, porque es mi voluntad y no la tuya. Y son procesos, Y ¿verdad? es un proceso, o sea, Ajá. es un proceso de Dios. En mi caso muy particular, este fue un proceso de enseñanza para mí también, ¿verdad? O sea, de aprendizaje, de no pelear con Dios en realidad. Qué grueso. Va, y eso que estamos hablando en un contexto de enfermedad, o sea, estamos en lo que han llamado la pandemia, ¿verdad? Del COVID, Así es. donde los que no nos ha dado o que nos dio y fuimos asintomáticos, ¿verdad? Estamos propensos, estamos ahí en el día a día que nos puede dar, ¿verdad? En cualquier momento. Va, pero ahora, ¿qué de las enfermedades que le llaman enfermedades espirituales o enfermedades generacionales o todo eso que hemos oído en el ámbito cristiano, evangélico? Ahora yo, como les digo, hijo de pastor, lo escuchaba cada rato, escuchaba que gente era sana después de una liberación y literalmente estoy hablando de una liberación demoníaca. Y esto creo que se ha visto en la mayoría de religiones o en películas, ¿verdad? El exorcista, o sea, todas esas cosas, uno lo ve, o sea, uno tenía un cierto conocimiento de esas cuestiones. Pero ¿qué es una enfermedad realmente espiritual o qué no? Y para eso yo también tenía mis dudas y siempre uno de joven rebelde, como vos decís, así como, nah, ese es
mentira, pues, ¿verdad? Y nos pasó en la familia, o sea, bien cerca. Te estoy hablando de mi papá, ¿verdad? Siendo pastor de una iglesia, cuando de repente él llega a la casa y en lugar de decir, él siempre decía, hola, ya vine, ¿verdad? Esa como, y todos corríamos, apaguen las luces, ahí viene mi papá, y empezaba esa dinámica, me dio un poco de miedo, ¿verdad? Pero ese día llegó y, hola, ya vine. Y empezó a hablar así, de la nada. Y entonces empieza el proceso de ir a los médicos y todo eso, y le mencionan que puede ser un cáncer de garganta y que necesita hacerse las autopsias y todos los exámenes que hay que hacerse, porque no era algo normal y vieron cosas que los médicos saben que no están bien, ¿me entendés? Una persona sin saberlo lo llama y le dice, mira, necesito ir a orar por vos, porque Dios me mostró, ¿verdad?, que hay una enfermedad en ti que no es una enfermedad natural, pues, ¿verdad? Normal, sí, sí. ¿verdad? Sino que ya es un tema espiritual y que necesita oración. Mira, pues, o sea, Dios ya cubriendo con diferentes personas. Y llega esta persona a la casa a orar por mi papá. Y recuerdo muy bien que esa persona empezó a orar y empezó a clamarle a Dios y prácticamente a decirle lo que Dios ya le había dicho que dijera. No sé si me explico, Sí. ¿verdad? Y mira, en eso solo se escucha un grito de mi papá así como, ¡oh!, como liberador. Y mi papá regresa otra vez a hablar con normalidad, ¿verdad? Y los médicos, pues asombrados, dicen, mire, usted ya no tiene absolutamente nada. Esto se cataloga entre lo que los médicos y mortales, como todos nosotros catalogamos como milagros, pues, ¿verdad? Son cosas que la ciencia no puede explicar. Así es. Y entonces, ¿qué de esa dinámica, verdad? O sea, ¿por qué muchas veces dudamos de esas cosas? Es como dije al principio, siempre fui bien rebelde, pero siempre me gustaron los temas polémicos dentro de la iglesia. Te creo. Siempre el tema de la liberación ha sido un tema muy que resuena mucho. Y entonces, pues en un proceso de disciplina que tuve por mal portado, entonces me empecé a meter a investigar sobre liberación, sobre sanidad, estando en una iglesia que no creía en nada de eso. Y empecé a aprender mucho sobre liberación. Y recuerdo que tuve una experiencia muy parecida. En este caso la persona sí murió de cáncer, pero era el papá de uno de mis mejores amigos de toda la vida, y él, no creyente, me llamó y me dijo, mira, yo sé que vos sabes de esto, yo sé que vos puedes orar, quiero que ores por mi papá. Y entonces fuimos a su casa. Antes de entrar con él, yo le hablé de Cristo a mi amigo y le dije, mira, esto es lo que puede pasar y vamos a orar, y no te quiero dar falsas esperanzas, o sea, vamos a orar por él, pero Dios es el que tiene el control. Y me acuerdo que entré a su casa, él estaba acostado, estaba muy, muy malo, él era doctor, tenía cáncer, y cuando estaba orando, Dios me señaló algo muy extraño y me dijo, yo tuve la impresión que me dijo, mira, es brujería. Y yo dentro de mí dije, no creo, pero igual seguí orando y le presenté a Cristo, y él asintió porque él ya no podía hablar, y asintió con la cabeza y dijo que sí. Y entonces oramos por eso, y cuando terminé de orar por él, le hablé a la esposa y le dije, mire, ¿usted cree que le han hecho brujería alguna vez a él? Y me dijo, sí, nosotros vamos seguidos a un lugar en Alta Verapaz y vamos con tal brujo, y él nos dice, y ya habíamos sacado un par de trabajos y cosas, y usted cómo sabe, me dijo. Y entonces yo le dije, pues mientras estaba orando, tuve la percepción de que era por esto, pero mire, su esposo aceptó a Cristo y él va a ser salvo, y a los pocos días murió. Pero me llamó mucho la atención que ellos, más que la oración de salvación, ellos querían una respuesta como la que siempre habían buscado. Por supuesto. Y al final la relación con mi amigo se rompió. Él no me volvió a hablar igual, su mamá no me volvió a hablar, porque fui a causar un problema espiritual porque él aceptó a Cristo en medio de esa necesidad. Totalmente. Pero su enfermedad, y ella misma me dijo, era de origen espiritual, porque él tenía otra mujer y tenía otra familia, y era un problema entre familias que buscaban hacerse daño, ¿verdad? Pero mira qué interesante eso, porque, y eso lo aprendí de la prédica de Francisco, de nuestro pastor Francisco, que por cierto, escúchenlas, casadelibertad.org, de verdad están buenísimas esta serie de Dios de Milagros, y hemos escuchado un sinfín de milagros. Pero regresando al tema, esta persona fue libre a través de la muerte. Así es, ¿verdad? Sí. O sea, porque al final ese es nuestro destino, ser
perfeccionados, ¿verdad? Como personas, y muchas veces la enfermedad es lo que va a causar en nosotros. ¿Qué pasa cuando, mira, la enfermedad le pega al rico, al pobre, ¿verdad? Le pega a quien sea, no tiene, pero de verdad. O sea, y entonces, ¿qué hace la enfermedad? No discrimina la enfermedad. Nada. Nos hace recordarnos de Dios. La enfermedad nos hace ponernos a cuentas de Dios. Nos hace no sentirnos inmortales, ¿verdad? Nos pone los pies en la tierra. A todos vos. O sea, es impresionante cómo lo hemos visto. Pero miren, uno quisiera mucho tiempo para seguir hablando de estos temas. Tenemos buenas historias, así que porfa, pidan a Sam y a Helmut para seguir contando las historias. Mientras más gente vea este podcast, mientras más nos pidan, más les prometemos que les damos buenas historias. Tenemos y buen muchísimas contenido. Historias Muchísimas. Pero se nos acabó el tiempo y de verdad, Helmut, qué chilero, ¿verdad? Estar compartiendo con vos. Hombre, gracias Sam. A Manu ahí en la producción y a la Andre, y seguimos expectantes para el podcast número 4 de Casa de Libertad. Así que nos seguimos viendo. Este es un podcast de Casa de Libertad.